Saludos amigos y seguidores de Fas Fatun. Una vez más estamos con vosotros para ofrecer un vídeo interesante basado en lo que es los fenómenos mediúnicos, cómo interpretarlos y cómo efectuar una mediunidad de la forma correcta. Kardec definió el espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus, además de su relación con el mundo moral, como filosofía, ya que estudia las consecuencias morales que resultan de dichas relaciones. Mediunidad, privilegio o cargo. Lo vemos ahora a continuación a través de la conferencia presentada por Juana de Soto en la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Esperamos os sea de provecho y os sea esclarecedor la información que aquí se va a presentar. Gracias por seguirnos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido. La verdad que somos felices de ver tantas almas bonitas y espíritus buenos que nos están rodeando para instruirnos y darnos aquello que necesitamos. Hoy tengo el privilegio de presentar a nuestro compañero Juanma, que todos conocemos. Pero antes me vais a permitir que lea algo que dijo un espíritu muy elevado. Ella fue Mei. Dice, cuenta una antigua leyenda que una gota de lluvia cayó en el océano encrespado por una tormenta. Y afligida, preguntó, Dios bondadoso, ¿qué voy a hacer tan sola en este abismo aterrador? El padre no le respondió, pero algún tiempo después, la gota sencilla fue retirada del mar, convertida en una perla digna de adornar la corona de un rey. Así es como nosotros nos sentimos cuando estamos con nuestro querido compañero. Él es trabajador de la casa, trabaja en la mesa mediúnica y en cualquier trabajo que la espiritualidad le requiera. Y además es una persona muy humilde, callado, que sabe escuchar y se le puede hablar. Tanto es así que él ha escuchado y sabe la necesidad que tenemos todos de saber más aún de la mediunidad. Si hoy salimos de aquí todavía con dudas de la mediunidad, entonces ya creo que no se puede hablar más, porque hay que saber qué es la mediunidad, si es un privilegio o una carga. Así que vamos a abrazarle con un aplauso. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos, como no, a vuestro centro espírita de confianza. Empezamos un nuevo curso y la verdad es que es un placer reencontrarnos pues con aquellos compañeros o amigos que viernes tras viernes pues nos vemos, hablamos y confraternizamos. Porque no nos olvidemos que si nosotros o cualquiera de mis compañeros está aquí, es porque vosotros estáis ahí, porque vosotros os habéis interesado, tenéis curiosidad por los temas que tratamos en el centro espírita en el que nos encontremos. Que sí, que hay conferencias mejores, conferencias que a lo mejor que nos cuestan un poquito más entender, pero yo lo que siempre digo, más que la calidad de la conferencia, lo que importa es ese interés que ha despertado en nosotros mismos. Porque aquí, a lo largo de los 11 meses en los que damos conferencias,
pues viene gente de todo tipo, gente a lo mejor más espírita, gente menos espírita. Sin embargo, todas sus historias son importantes porque tienen diferentes formas de entender la espiritualidad, y yo creo que eso siempre es positivo. Por ello, es imprescindible que sigamos aprendiendo, que sigamos descubriendo nuevas formas de pensar y de ver la vida. Como siempre decimos, debemos de intentar quedarnos, rodearnos con todo aquello que nos sume y desechar aquello que nos reste. Así que bueno, sin más, como diría la mítica serie de televisión, acompáñenme en este viaje hacia más allá de los límites de la mediumnidad. Como ya sabéis, una de las funciones de los centros espíritas es la divulgación del espiritismo. Y entenderme bien, cuando hablamos de divulgación, hablamos de que tenemos un lugar pues, para poner en común diferentes cuestiones de índole espiritual. Personalmente yo creo que ya me vais conociendo y huyo de todo lo que tenga que ver con la imposición o la aceptación de verdades absolutas dichas por 2 o 3 personas. Para mí eso no me vale en absoluto. Necesito vivirlo, contrarrestarlo y tamizarlo por mi experiencia personal. Si no, no sería honesto conmigo mismo y no sería honesto con todos los que venís en la tarde de hoy. La divulgación que os acabo de comentar, pues la hacemos de forma sistemática, sobre todo los viernes, a través de coloquios, conferencias y charlas como la tarde de hoy. Y yo creo que es importante, porque a través de estas charlas podéis comprobar diferentes puntos de vista, todos centrados en el espiritismo. El espiritismo debemos verlo siempre como un prisma multidisciplinar, es decir, hay cabida para todos los puntos de vista, partiendo siempre, claro, pues del respeto, de la educación, sin imponer y sin sentenciar ninguna verdad absoluta. ¿Estamos donde estamos? ¿Dónde estamos? Pues en un centro espírita, obviamente. Y es normal que hablemos de espiritismo. Hablamos de vez en cuando de otras realidades, ¿no? De otras realidades espirituales, religiosas o filosóficas. Pero eso no debe desviarnos del camino que estamos recorriendo. Por esa razón, en muchas ocasiones, sobre todo los jueves y los viernes, nos hacéis partícipe de muchas de vuestras preguntas e inquietudes. Sobre todo, tenemos 2 tipos de preguntas. Por una parte, referidas pues, a qué pasa cuando desencarnamos. ¿Ha fallecido un ser querido? ¿Qué es lo que podemos esperar que le ocurra? Es decir, todo lo relacionado con el mundo espiritual. Y por otra parte, recibimos muchas visitas relacionadas con la mediunidad. Es decir, seguro que más de uno, pues en su casa, está experimentando pues algún tipo de sensaciones que le es difícil, pues eso, ¿no? Explicar, que no sabe cómo actuar ante ellas, y es otro de los motivos por los que os habéis animado a venir, por ejemplo, un día como hoy. Y eso es normal. Todos, o al menos muchos de nosotros, la primera vez que vinimos aquí, pues no sabíamos muy bien a qué veníamos, porque estábamos viviendo una serie de circunstancias en casa que nos asustaban, porque no se nos habían dado las herramientas necesarias pues, para explicar eso que nos estaba sucediendo. Así que os doy la enhorabuena, porque habéis dado el paso más difícil, de ser conscientes de que algo está pasando y haber venido a acompañarnos. En la tarde de hoy me gustaría hacer una especie de introducción en una serie de aspectos básicos que nos ayuden a entender pues, este don, privilegio, cualidad, facultad. Nos da igual cómo lo llamemos, eso es independiente, nos da exactamente igual. Hemos empezado un nuevo curso y hoy pues habéis venido, muchos de vosotros por primera vez. A lo mejor hay otros pues, que venís habitualmente, otros que después de las vacaciones pues, os habéis animado a volver a reincorporaros. Entonces yo creo que es importante pues, que hagamos un resumen de muchos de los aspectos con los que trabajamos habitualmente en un centro como este relacionado con la mediunidad. Yo sé que los temas que voy a tratar aquí, sobre todo algunos aspectos de ellos, estarán mucho más ampliados pues a lo largo de estos 11 meses de conferencia por muchos de mis compañeros. Pero bueno, yo creo que es importante que tengamos una buena base para poder ir entendiendo lo que suceda a continuación.
La mediunidad, como iremos viendo a lo largo de la tarde de hoy, siempre ha estado, está y estará presente en la vida de todos nosotros. Pero claro, es necesario que conozcamos, pues eso, sus mecanismos, sus causas, sus tipos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que los conozcamos y tras un proceso individual de comprensión e interiorización de todo lo que estamos hablando, podremos dar respuesta al título de la conferencia. ¿Que cuál era? Mediunidad, privilegio o carga. De todas formas, yo espero que después de unos 50 minutos que estemos hablando, muchos de vosotros ya tengáis la respuesta. Ya me lo diréis. Antes de meternos en harina, como decimos coloquialmente, comentaros que para la conferencia de la tarde de hoy pues me he basado pues un poco en la experiencia personal de ya 11 años que hemos cumplido yo personalmente, 11 años viniendo a este centro espírita, y también me voy a basar pues a nivel bibliográfico en el libro Mediumnidad de Edgar Harmon y en diversos artículos aparecidos en la revista Espírita, publicada, ya sabéis, pues a mediados del siglo XIX. Y por último, aunque ya lo vais comprobando durante la charla de hoy y para dar más empaque a lo que estamos hablando, os iré mostrando una serie de fotografías realizadas este verano en la Galería Nacional de Arte de Budapest, ya sabéis, en Hungría. Así que bueno, espero que os guste y si tenéis la opción de acudir, un museo totalmente recomendable. Así que bueno, venga, comencemos, si queréis, matizando una serie de aspectos imprescindibles para entender todo lo que vamos a hablar en la tarde de hoy. Esto yo creo que debemos tenerlo claro, pero por si acaso lo repito, la mediunidad no es un juego, no es un hobby pasajero, pues que uno pues, esté aburrido en casa y diga, voy a practicar la mediunidad. Hobby como puede ser, pues no sé, el ganchillo o aprender el milenario arte del bonsái. No es un divertimento para pasar el rato o una forma de sacar un dinerillo extra. No tiene nada que ver con esto. A lo largo de la tarde de hoy os daremos cuenta que si uno de verdad quiere desarrollar la mediunidad de forma seria y consecuente, es preciso un cambio radical en todos los aspectos que le rodean, tanto en los aspectos de la materialidad como en los aspectos espirituales. Espero que estéis preparados para ese cambio. Lo iremos desarrollando a lo largo de la tarde. En multitud de ocasiones, sobre todo pues los viernes, ¿no?, que venís personas por primera vez, me he encontrado pues con compañeros, como cualquiera de vosotros, que os habéis acercado y me habéis preguntado cuánto se tarda en ser medium. Es decir, ¿cuánto tiempo hace falta pues para llevar una conversación más o menos provechosa con el mundo espiritual? Y claro, desechemos esa idea que muchas veces tenemos, que la mediunidad es como cuando te apuntas a un curso de inglés. Es decir, tú te apuntas, aprendes la lección, tienes tus exámenes, con un poco de suerte apruebas y te dan un diploma que cuelgas, pues yo que sé, al lado de la foto de tu comunión. Pues no, esto no tiene nada que ver. Igual que cualquier profesión o cualquier actividad laboral, siendo el espiritismo ni una cosa ni la otra, pero para que lo tengamos claro, en el espiritismo nunca se deja de formar y de aprender. Cuando uno empieza a estudiar el espiritismo se dará cuenta que es un viaje sin fin, porque lo que importa no es el viaje, no es la meta que queramos alcanzar, sino el trayecto, el día a día, lo que vayamos aprendiendo, esa forma de entender la vida que poco a poco se irá separando de aquello que nosotros presuponíamos. Por ello, siempre pedimos, por favor, seriedad, que seamos conscientes de ese cambio tan profundo que todo esto conllevará. Un cambio más allá del tiempo y de nuestro cuerpo. Será un viaje complicado, sí, pero sin duda un viaje hasta nuestro propio conocimiento. Y no hay nada mejor que alcanzar nuestro propio conocimiento, la esencia de lo que somos, la esencia de con qué nos rodeamos. Eso debe ser el objetivo de nuestra existencia y es uno de los objetivos de la reencarnación. Así que intentemos mejorar nosotros mismos, porque cuando nosotros mejoramos, mejoran todos aquellos que nos rodean. Intentemos siempre, como decimos, ser la mejor versión de nosotros mismos.
Empecemos, por tanto, asentando las bases y definiendo conceptos básicos que nos ayudarán, sin duda, a entender todo lo que tenemos que explicar. Estamos en un centro espírita, obviamente, por lo tanto debemos partir de la afirmación de la existencia de espíritus y, como consecuencia de ello, de la existencia de mundos espirituales. Por lo tanto, es habitual la comunicación entre los espíritus y nosotros que estamos encarnados, y la comunicación de nosotros que estamos encarnados y los espíritus. Es una comunicación recíproca y constante. A través de los sentidos físicos, de nuestros órganos motores, tenemos contacto pues, con el mundo terrenal, el mundo corporal, actuamos de esta forma sobre él. De igual forma, a través de nuestras facultades espirituales, podemos ser capaces de entrar en contacto con los espíritus, con el mundo espiritual. Y ya os digo que es un mundo sobre el cual también actuamos. Todas las personas, de alguna o de otra forma, son capaces de recibir la influencia de los espíritus. Por lo tanto, a grandes rasgos, aunque nos suene un poco raro, podemos decir que todos nosotros somos médiums. Es cierto que, sobre todo al principio, cuando estamos desarrollándonos, entramos en contacto con el mundo espiritual pues, a través de los presentimientos, del sueño o de los pensamientos. Pero, sin embargo, hay personas que ese intercambio de información se lleva a cabo de una forma mucho más ostensible, más concreta, más rica, en otras palabras. Es lo que sí o sí podríamos llamar los médiums. De hecho, la palabra medium es una palabra de origen latino que quiere decir el que está en medio, el intermediario entre los espíritus y el cuerpo, mediums. Y por ello la mediunidad podemos definirla, y la leo porque no quiero saltarme ni una coma. La mediunidad podemos definirla como la facultad natural que permite sentir y transmitir la influencia de los espíritus, posibilitando el intercambio y comunicación entre ambos mundos. Lo sabíamos, ¿verdad? Lo sé. Algunos autores, cuando hablamos de estos temas, pues bueno, a grandes rasgos nos dicen que podemos catalogar dos grandes grupos de mediumnidad, ¿vale? A ver si conseguimos entender la diferencia entre ambas. La primera, la mediumnidad natural. Es aquella que se desarrolla pues, a medida que vamos evolucionando y perfeccionando nuestra moral. Es decir, es un tipo de mediunidad que en principio, según vayamos adquiriendo conocimiento y vayamos actuando en función de ese conocimiento, todos iremos desarrollando. Y por contra tenemos la mediunidad de prueba. Su nombre, pues, os lo dice todo, ¿no? Esta es una mediunidad un poquito diferente. ¿Por qué? Porque es una mediunidad que aparece en personas que, aunque atrasadas en su evolución y moralmente incapaces, son facultades que les son concedidas como gracia. ¿Qué quiere decir esto? Pues posiblemente sean personas que en existencias anteriores pues quizás no se hayan comportado como tenían que comportarse y la espiritualidad les ha dado esa mediunidad para redimirse, ¿de acuerdo? Para que sean conscientes de la realidad, para que puedan actuar de una forma diferente. La primera, la mediunidad natural, pues es la ideal, ¿no? La que alcanzaremos todos, pues si seguimos por el buen camino. ¿Por qué? Pues porque permite el conocimiento de todo aquello que nos rodea, y todo aquello que nos rodea hace que evolucionemos de una forma más rápida. Por contra, la segunda, la mediunidad de prueba, es algo más individual. Es decir, el medium tiene que reunir diferentes condiciones. Una vez que logre pues, redimirse pues, del por qué se le ha sido asignado a raíz de vidas anteriores, pues posiblemente vaya desapareciendo o no. Todo depende del caso. Pero bueno, vemos la diferencia, ¿no? Una es mediunidad natural, debido al desarrollo espiritual de cada uno de nosotros, y una es mediunidad de prueba, es decir, por un motivo en concreto, normalmente por vidas anteriores. Sé que son conceptos que más o menos todos barajáis, pero bueno, nos sirve para saber lo que no es este tipo de mediunidades. Así que, bueno, yo creo que es importante reseñarlo. Muy bien, pero venga, vayamos avanzando un poquito y vayamos a hablar ahora sobre la historia de esta facultad. ¿De dónde viene la mediunidad? ¿Vale? No os preocupéis, va a ser muy resumido, pero lo dicho, es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos.
Bueno, la mediunidad no es algo de nuestros días, quiero decir, esto siempre existió, siempre el mundo espiritual ha estado a nuestro lado, interfiriendo para la evolución del mundo. Ellos, los espíritus, vinieron a convivir con nosotros y muchas veces a darnos las inspiraciones y las enseñanzas necesarias, por ejemplo, a través del sueño, ¿vale? Es algo clave en la mediunidad. Es importante que la mediunidad, a lo largo de la historia, la verdad es que ha cambiado poco, al menos sus mecanismos. ¿Por qué? Pues porque como nosotros, los hombres y mujeres que vivimos en la Tierra, todavía no hemos evolucionado lo suficiente, aún estamos muy anclados en lo terrenal, pues el desarrollo de la mediunidad es mucho más lento de lo que presuponíamos. Por lo tanto, se ha ido manteniendo a lo largo de la historia. Es verdad que antiguamente, pese a que la mediunidad no era algo muy conocido y mucho menos generalizada, no por ello dejó de ser admitida, estudiada y muchas veces utilizada en beneficio individual y colectivo. Fijaos, en las épocas donde había un régimen patriarcal de clanes o tribus, la mediunidad era un atributo de unos pocos, que ejercían con ella un dominio espiritual sobre todo aquellos que la rodeaban. Después, esto de la mediunidad pasó a círculos cerrados en los colegios sacerdotales, creadas sobre todo por castas privilegiadas, y poco a poco se fue difundiendo por el pueblo, a través pues, de los videntes, profetas, médiums, etcétera, etcétera. En prácticamente todos los rincones del mundo, la mediunidad siempre fue utilizada como fuente de poder y de dominación, y tan preciosa que solo era concedida a través de una serie de medios de iniciación en unos pocos individuos, en claves secretas con connotaciones místicas. A día de hoy, pues podemos verificar la existencia de estas colectividades, ¿no?, que prometen la iniciación bajo las más rigurosas condiciones de misterio, formalismo y talón bancario, que no se nos olvide, pero con mediocres resultados. Solamente después del advenimiento del espiritismo, recordar, a mediados del siglo XIX, las prácticas mediúnicas se popularizaron y fueron puestas al alcance de todos. Porque de forma general, hasta que vino el espiritismo, ¿quién practicaba esto de la mediunidad? Pues personas muy concretas, normalmente de un estrato social medio alto. Curioso, a mí me da que pensar esto. A raíz del espiritismo esto se popularizó y nos dimos cuenta de que nada tiene que ver con lo que tengas o lo que no tengas. Todos tenemos disponibilidad a ella. El conocimiento actual, sin embargo, aún está restringido. ¿Por qué? Pues porque somos hombres y mujeres materiales viviendo en un planeta material, un planeta de expiaciones y pruebas. Por lo tanto, a algunos todavía nos cuesta, ¿no?, despegarnos de esta materialidad y ser conscientes de que hay algo más, de que hay una espiritualidad que nos rodea. Pero bueno, poco a poco vamos por el buen camino. Daos cuenta, si volvemos de nuevo al pasado, que los hombres y mujeres primitivos vivían básicamente a través de su instinto. ¿Por qué? Porque tenían su instinto de supervivencia. Por lo tanto, de forma habitual, pues tampoco tenían mucho tiempo, ¿no?, pues para pensar en este tipo de cuestiones, al menos de forma generalizada, ¿vale? En estos aspectos siempre estamos generalizando. Poco a poco el hombre fue evolucionando y se dio cuenta que la naturaleza que le rodeaba tenía mucho que decir al respecto. Que uno no es uno por vivir como individuo, sino uno es uno cuando se relaciona con todo aquello que le rodea. Poco a poco empezó a comprensión simbólica de todo aquello, apareciendo el arte y la belleza, por ejemplo. Paso a paso, esfuerzo tras esfuerzo, así ha sido hasta el día de hoy. Cuando poco a poco, yo creo que sobre todo los aquí presentes, ¿no?, nos damos cuenta de nuestra naturaleza espiritual, una naturaleza acallada durante siglos por los vestigios más terrenales, pero sin embargo aquí estamos, es el punto de partida, así que vamos por el buen camino. Obviamente esto seguirá evolucionando, por supuesto, dando lugar a nivel mundial a una mayor conciencia de que todo no acaba en nosotros, sino hay mucho más que muchas veces ni nos planteamos, ¿no? Todo ello a mí me hace reflexionar sobre el hecho de que
cuanto mayor sea el conocimiento y cuanto mayor sea el aprendizaje que nos proporcione el mundo espiritual, mayor será nuestra intuición, mayor será nuestra percepción y nuestra vida espiritual crecerá de forma progresiva. Como veis, este proceso es algo muy lento. Es algo muy lento porque muchas veces tenemos que abrir puertas de nuestro interior que es que no sabíamos ni que existían. Lo dicho, estamos todavía encarnados en un planeta terrenal, que eso no quiere decir que sea malo. Simplemente tenemos que cambiar el chip, utilizar nuestra naturaleza terrenal con un objetivo espiritual. Tenemos las herramientas, lo único que nos falta es utilizarlas de la forma más adecuada. Y de esta forma seremos, poquito a poco, iremos entreviendo pues esa realidad que poco a poco algunos vais vislumbrando. Para eso estamos aquí, ¿no? Yo creo que es el objetivo de todo esto. Pero bueno, antes de seguir explicando un poco diferentes aspectos en la mediunidad, me gustaría detenerme y hacer una mención especial a algo que yo, si os soy sincero, hasta que me he puesto a preparar la conferencia, nunca me había planteado. Y es de qué forma las diferentes espiritualidades, ciencias, filosofías o religiones, de qué forma son capaces de explicar la mediunidad. Quiero decir, ¿cómo explica la mediunidad el ámbito científico? ¿O cómo lo explica socialmente, pues a lo mejor la gente que no tiene conocimiento o las diferentes religiones? Yo creo que es muy interesante este tema. Hay muchas teorías que nos van a ayudar a explicar la mediunidad. He seleccionado 10 y, como siempre decimos, no hay una mejor que la otra, ¿de acuerdo? Cada uno tiene que hacer propia aquella, pues, que más vaya con su forma de ser, ¿de acuerdo? No hay ninguna mejor que otra. Primera teoría, la teoría de la mistificación. Es decir, esto todo es un engaño, ¿vale? Todos son trucos, todos son mecanismos de habilidad, pero esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Es una teoría. Segunda teoría, la teoría de la ilusión. Nos dice que nada es real, sino que determinadas personas sugestionan a otras para que vean, escuchan o sienten lo que ellos quieren que ven, escuchen y sienten. La tercera teoría me encanta. Es la teoría demoníaca. Es decir, todo es obra del demonio. Abro paréntesis. Ya sabéis que el demonio para el espiritismo no tiene sentido, ¿vale? No, en el espiritismo no tenemos figura del demonio. Tenemos figura a lo mejor de espíritus que no están muy adelantados. Pero bueno, estamos con el demonio. Pues eso, ¿no? Que todo es obra del demonio. ¿Por qué? Porque ninguna entidad puede andar por el espacio en total libertad. Solamente el diablo lo puede hacer por ser rebelde a las leyes divinas. A mí esto me da un poco miedo, porque claro, ir a una mesa mediúnica y que sean los demonios, como dicen aquí, los que entren en contacto con nosotros, pues bueno, vale. Otra teoría que seguro que os suena, que es la teoría de los elementales. Es decir, los elementales son elementos de la naturaleza, todavía no son seres humanos, digamos que todavía no están tan progresados, como pueden ser pues, los gnomos, las hadas, los elfos, y estos seres elementales producen manifestaciones y fenómenos insólitos. Esto sobre todo pues tenemos también pues, en muchas culturas pues el norte de Europa, ¿no? Los elfos, los gnomos, pues eso. ¿Quién no ha visto a David el gnomo? Pues todos. La quinta teoría también me parece muy interesante y en algunos aspectos podemos desde el espiritismo explicarla. Es la teoría de los cascarones astrales. Es decir, las almas de los muertos, como dice la teoría, verdaderamente no influyen sobre los hombres, ¿no? Sino que son una serie de envolturas semimateriales destinadas a la descomposición que adquieren cierta información de las almas de estos seres que acaban de desencarnar. Fijaos, cascarones astrales. De hecho, esta es la teoría predilecta de los teósofos. Vale. Vamos con la sexta teoría, que hasta ahora yo creo que era pues, de las más usadas, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, que es la teoría de la locura. Es decir, los médium son individuos anormales que presentan ciertas perturbaciones mentales y esas perturbaciones mentales dan lugar a la mediunidad. Yo creo que esa teoría cada vez se está desechando más, pero bueno, la comentamos porque es parte de la historia.
Séptima teoría, la teoría de la emoción. Es decir, ante cualquier emoción fuerte hay un desarrollo anormal de nuestras capacidades, lo que permite entrar en contacto con los espíritus. Esta teoría, por ejemplo, podemos verla en los poltergeists. Seguro que algún poltergeist, no es que hayáis visto, pero alguna película relacionada, seguro. ¿Vale? Pues podría explicarse por esa teoría, ¿vale? La teoría de la emoción. Octava teoría, la teoría del don. Dios, según su voluntad, ofrece este don a determinadas personas. ¿Por qué? Pues no lo sabemos por qué. Él sabrá, ¿de acuerdo? La teoría del don. Bueno, me parece una teoría un poquito inconclusa, ¿vale? Porque tampoco explica mucho, pero bueno, la teoría del don. Novena, la teoría del animismo. Animismo, palabra que utilizamos frecuentemente en el espiritismo. Según esa teoría, el sensitivo sufre un desdoblamiento de su conciencia, de tal forma que el sensitivo o el medium no habla con otro espíritu, sino que habla con su propio espíritu. Eso es lo que hablamos animismo, que es frecuente cuando empezamos a desarrollar la mediunidad, y es algo normal, ¿vale? Es algo por lo que todos estamos pasando. Y claro, por último, ¿qué teoría nos queda? Pues la teoría espírita, por la cual los individuos denominados medium poseen ciertas aptitudes para ser intermediarios con el mundo físico y espiritual. ¿Por qué me gusta a mí esta teoría? Pues bien, hay una máxima en el espiritismo que nos dice que nada debe ser dogmático. Es decir, cuando hablamos de espiritismo, todo lo que os decimos está en continuo cambio, en continua evolución. Si la ciencia en cualquier momento desmintiera algunos de los aspectos básicos del espiritismo, el espiritismo se alinearía con la ciencia. Y no sé a vosotros, pero a mí eso me da bastante seguridad. Obviamente, pues en un centro espírita sobre todo manejamos esta última teoría, la teoría espírita. ¿Por qué? Porque aparte de ser una teoría, nos da muchas explicaciones en torno a ella. Y en el espiritismo no solo creemos por creer, sino que queremos que se nos expliquen. Y aquí yo creo que está la clave de por qué nosotros aceptamos la 10ª teoría. Pero bueno, sigamos entrando paulatinamente en el meollo de la mediunidad. Como hemos dicho, son muchas las personas las que se acercan a un centro como este, pues porque desean desarrollarla, ¿no? O desean contactar con los espíritus o tener una experiencia de origen espiritual. Vamos a centrarnos en el primer caso. Una persona se acerca porque quiere desarrollar su mediunidad. Yo en ese caso, después de escucharle, obviamente, le preguntaría, bueno, ¿y por qué quieres ser medium? De hecho, os lo pregunto a vosotros. ¿Por qué queréis desarrollar la mediunidad? Ya hemos dicho que ser medium no es simplemente entrar en contacto con los espíritus cuando a mí me apetezca o ir a una mesa mediúnica a ver qué es lo que ocurre. No, es un trabajo que implica una transformación en todos los pilares de nuestra existencia. Por lo tanto, primera pregunta, ¿por qué queréis ser medium? Y segunda, ¿estáis dispuestos a ello? La práctica mediúnica seria, responsable y sin atisbos de egolatría debe basarse únicamente en los dos objetivos siguientes. Es decir, a la pregunta de por qué ser medium, vamos a ver el por qué debemos ser medium. Primer objetivo, la caridad. Es decir, la ayuda constante debe ser el motor de la práctica mediúnica. Ayudar tanto a las personas encarnadas, pues por ejemplo, pues dando conferencias, o cuando te pregunta un amigo, o cuando venís a cualquier centro espírita, tanto a personas encarnadas como a espíritus desencarnados. ¿Por qué? En la mesa mediúnica muchas veces aparecen espíritus pues, que no saben lo que ha ocurrido, perdidos, sufrientes, espíritus que todavía están muy anclados a la materia. Y nosotros, como seres materiales que somos, pues tenemos las herramientas adecuadas para ayudarles en ese preciso momento. Así que fijaos la importancia del estudio, la ayuda. ¿Cuál es el segundo objetivo? Pues la adquisición de conocimiento, sobre todo por parte de la espiritualidad mayor. Como seres espirituales y terrenales que somos, poquito a poco iremos aumentando nuestra franja vibracional, iremos evolucionando y eso siempre es positivo. Pese a lo dicho, es cierto que hay personas pues
que se acercan a los centros espíritas con un fin meramente lucrativo, sacarse un sobresueldo o ahorrar pues para esas vacaciones soñadas en Torrevieja. Bueno, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Lo que pasa es que tenemos que tener conciencia de que todo, a la larga, para bien o para mal, todo lo que hagamos tendrá consecuencias el día de mañana. La espiritualidad es muy clara al respecto. Es decir, si tu fin para desarrollar la mediunidad no es ni la caridad y el desarrollo espiritual, atente a las consecuencias. Ya os digo que nada bueno nos sucederá. Claro, en esta vida, pues hombre, tener ciertas ganancias económicas o sociales, pues es muy goloso. ¿Quién no quiere que le reconozcan por la calle? ¿Quién no quiere tener la cuenta corriente por las nubes? Pues yo el primero, ¿eh? Pero, pues eso, el estudio pues te hace ver que todo tiene su consecuencia. Quizás ahora no, pero posiblemente tengamos que dar explicaciones cuando pasemos al otro lugar. Pero bueno, como sabéis, por otra parte, cada uno presentamos vibraciones muy diferentes. Es decir, aquella persona que profesa la caridad, que es amable, que es más o menos simpática, pues obviamente tendrá unas vibraciones tirando altas. Por contra, pues aquella persona que solo piensa en sí mismo, esas personas narcisistas, esas personas que se creen el centro del mundo, pues obviamente la vibración que tengan, pues lo que se dice muy alta, pues no va a ser. Y en función de nuestra vibración estaremos rodeados de unos o de otros espíritus. Porque no nos engañemos, los médiums aquí no pintamos nada. Los médiums solo somos el instrumento a través del cual los espíritus se sirven para entrar en contacto con nosotros. Utilizan nuestras cualidades físicas, nuestro intelecto, nuestra preparación, para dar las mejores comunicaciones posibles. Entonces yo ahora os lanzo una reflexión. Si usamos la mediunidad como fuente de enriquecimiento personal, ¿qué espíritus creéis que se comunicarán a través nuestro? ¿Espíritus de conocimiento? ¿O espíritus que al igual que nosotros quieran esa fuente de enriquecimiento personal? Ahí lo dejo. Venga, vamos recapitulando, que ya vamos más o menos por la mitad, y como yo muchas veces he estado en vuestro lugar, sé que a veces pues uno se pone a pensar en una otra cosa y perdemos el hilo, ¿vale? Así que venga, hemos partido de la base de que toda persona que siente con mayor o menor intensidad la influencia de los espíritus, podemos llamarle mediums. Perfecto. Hemos dicho también que la mediunidad es algo inherente al hombre, por lo tanto, en principio no constituye un privilegio de unos cuantos. Todos nos encontramos más o menos en el camino, ¿no? En el camino para su correcto desarrollo, y así es como debe ser. Sin embargo, en la práctica solo podemos utilizar la calificación de mediums en aquellas personas quienes la facultad mediúnica esté netamente caracterizada, manifestada a través de efectos patentes cuya intensidad es indudable. Hay que señalar, por otra parte, que no se revela en todos de la misma forma. ¿Por qué? Porque cada medium, en principio, tiene una aptitud especial para un tipo de mediunidad. Por lo tanto, podemos decir que hay tantas variedades de mediums como tipo de manifestaciones. Sería muy extenso hablar pues de los diferentes tipos de mediums, porque claro, ya os digo que hay muchísimos. De hecho, yo creo que se ha contabilizado unos 100 más o menos, imaginaos. Vale. Yo voy a hacer una clasificación muy rápida para que al menos tengamos presente los tipos de mediunidad que existen. Vamos a hacer dos grandes grupos. Por una parte, la mediunidad de efectos físicos y por otra parte, la mediunidad de efectos intelectuales. Más o menos yo creo que por el nombre ya podemos tener clara la diferencia. Vale, la mediunidad de efectos físicos tiene lugar cuando son mediums dotados con facultades que producen efectos físicos ostensivos, es decir, que vemos a través de los sentidos físicos. La verdad es que esta a día de hoy no es muy frecuente. ¿Por qué? Porque la finalidad de esta mediunidad era llamar la atención a los incrédulos, aquellas personas que no creen en estos temas. Por lo tanto, fue utilizada sobre todo a principios del siglo pasado. Seguro que os vienen a la cabeza pues las materializaciones, los raps, las sombras, los sonidos. Esto a día de hoy todavía se da, pero de forma menos habitual.
Podemos tener mediunidad luminosa a través de diferentes iluminaciones, luces, mediunidad sonora, sonidos, mediunidad de levitación, es decir, elevación del cuerpo, o por ejemplo, mediunidad de transporte, es decir, con un objeto pasa de un lugar a otro, ¿vale? Mediunidad de efectos físicos. Y por contra, tenemos la mediunidad de efectos intelectuales, y esta es la más importante. ¿Por qué? Porque se producen comunicaciones inteligentes con el mundo de los espíritus, y a través de estas comunicaciones conseguiremos aprender conceptos morales y filosóficos que nos ayudarán a comprender pues todo ese mundo invisible, ¿no?, que estamos hablando en la tarde de hoy. Hay muchas, hay muchas. He traído solo 4. Por ejemplo, la mediunidad parlante, es decir, a través de la palabra el medium es capaz de comunicarse pues con el adoctrinador, que ya sabéis que es la persona que interactúa con el medium. En estos casos hay mediums que recuerdan qué es lo que han dicho y otros no recuerdan nada. Vale. Otra mediunidad muy frecuente, los mediums videntes, es decir, son aquellos que son capaces de captar imágenes del mundo espiritual. Algunas de esas personas esta facultad la tienen en estado normal y otras en estado sonambúlico. ¿Qué quiere decir esto de estado sonambúlico? Bueno, pues para que nos enteremos o para que lo comprendamos, pues en esas especies de estados alterados de conciencia, ¿vale? Para que los entendamos. Daos cuenta que los medios videntes no ven con los ojos de la cara, sino ven con los ojos de la mente. Por lo tanto, pueden o no tener los ojos abiertos. Eso nos da igual. Tenemos también los mediums curativos, es decir, aquellos mediums que tienen el don de curar a través de un toque, de un gesto, de una mirada. En este caso, bueno, sobre todo entraría en juego el fluido magnético, ¿no? El fluido que nos rodea a todos, y a través de este fluido, pues la espiritualidad actúa sobre la persona en cuestión. Y por último, los psicógrafos, los escribientes. Esta es la mediunidad más susceptible a ser desarrollada. Es decir, son aquellos que tienen la capacidad de escribir bajo la influencia de los espíritus. Por otra parte, es la mediunidad más rica, de la que podemos sacar más provecho. De hecho, pues todos los libros que tenemos por ahí pues son libros psicografiados a través de este tipo de mediunidad. Como habéis podido comprobar, pues existen un sinfín de mediunidades en función de cómo se manifieste ellas con nosotros. Uno, en principio, no decide qué mediunidad desarrolla, puesto que muchos tienen predisposición ante una o ante otra, y solo a través del trabajo podrá dominarla y aprender de ella. Atención, no estamos hablando ni de semanas ni de meses, estamos hablando de toda nuestra existencia. Venga, sigamos avanzando un poquito, llegamos ya ahora al punto central, al meollo, a la enjundia que se dice. ¿Por qué? Porque está muy bien eso de saber pues cómo ha evolucionado la mediunidad a lo largo de la historia, ¿no? O los objetivos que debemos de tener en cuenta, o hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto tenemos una u otra mediunidad. Pero claro, esto de la mediunidad, ¿podemos considerarlo un privilegio? ¿O por contra no nos traerá más que dolores de cabeza? Bueno, pues vamos a verlo. A ver, algo claro que tenemos que tener en cuenta es que para poder desarrollar la mediunidad de forma correcta debemos formarnos. No hace falta eso de, bueno, yo es que a mí es que me viene de forma innata. O eso de, bueno, yo es que a mí me enseñó mi abuela pues cuando pasaba pues, los veranos en su chalete de Boadilla del Monte. No, eso no vale. Un medium sí o sí debe formarse. Os voy a poner un ejemplo que a mí me vale y yo creo que os valga a vosotros. Imaginaos que vais al médico y el médico os dice que os tienen que practicar una operación, ¿vale? Una operación importante. ¿Qué hacéis vosotros? Pues hombre, pues habláis con el médico, le preguntáis, oye, ¿has practicado esta operación en múltiples ocasiones? ¿Qué tal los resultados? Incluso me da un poco de corte preguntárselo, pero me imagino que usted tendrá conocimiento, ¿no?, de cómo hacer este tipo de operaciones. Es lo normal, lo estamos poniendo en sus manos. Entonces, ¿por qué cuando vamos a un vidente o un medium, por qué no indagamos sobre cómo es esa persona? Claro, vais a poner en sus manos vuestra salud espiritual.
Y sin embargo, nos da igual. De hecho, cuanto más caro, es que es más bueno. Y ya os digo que normalmente es al contrario. Por lo tanto, si de verdad os preocupa vuestra salud física, debéis de preocuparos por vuestra salud espiritual, porque las dos van de la mano. Así que, por favor, la próxima vez que acudáis a alguna persona o algún centro espírita, informaos antes, porque las consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que pensamos. Por otra parte, comentaros que no existe una metodología expresa para trabajar la mediunidad, porque hay muchos factores que nos influyen. Lo hemos dicho, no es como aprender un idioma. Exige un cambio interior grande y posiblemente necesitemos varias encarnaciones para aumentar ese nivel vibracional del que hablamos de forma constante. Lo que sí debemos de tener claro es que la eclosión de la mediunidad no tiene nada que ver ni con nuestro lugar de nacimiento, edad, sexo, condición social, moral o filiación religiosa. De igual forma, no es heredada. Repito, no es heredada. ¿Y por qué digo esto? Pues porque muchas veces nos encontramos con personas que nos dicen, bueno, claro, es que yo soy medium porque mi tía, mi abuela era medium. Vale, pues sí, la escuchas, pero tenéis que saber que eso no tiene ninguna razón de ser. Además, yo siempre me pregunto, ¿por qué es la abuela siempre la que era medium? ¿Por qué nunca es el abuelo? No sé, a mí eso me parece al menos sospechoso. Recordar que en otras encarnaciones la que era tu abuela podía ser tu primo, tu vecino, tu sobrino, tu nieto, tu padre, tu vecino, tu carnicero. Por lo tanto, no tiene mucha razón de ser ese tipo de afirmaciones y solo denota pues una falta de conocimiento al respecto. Lo dicho, los parentescos familiares nada tienen que aportar al asunto. Por otra parte, no debemos de forzar el surgimiento de la mediunidad. Lo único que podemos hacer es ofrecer las condiciones apropiadas para que ese surgimiento se realice de la mejor forma posible, estudiando, sabiendo cómo utilizarla. Y por ello, cuando aparezcan esos indicios de que algo está sucediendo a nuestro alrededor, pero que no sabemos explicarlo, ¿dónde tenéis que ir? Pues tendréis que ir a cualquier lugar que os ofrezcan una orientación adecuada sobre eso que estáis experimentando. Así que os invitamos a visitar cualquier centro espírita, ¿no? que tengáis a mano. Ni a través de libros, ni a través de fascículos, ni a través de un curso en la pitonisa de mi barrio. No, eso no sirve de nada. Además, una de las claves del espiritismo, que a mí siempre me gusta recalcar, sobre todo a las personas que venís por primera vez, es que aquello que se ha concedido gratis debe ofrecérsele a los demás de la misma forma. Y yo creo que ya con eso está todo dicho. ¿Por qué? Porque en un centro serio jamás se os pedirá dinero. Porque nosotros aquí estudiamos, pero los que verdaderamente trabajan son los espíritus. Nosotros solo somos canales, cauces. Son los espíritus los que verdaderamente trabajan. Dicho lo cual, como siempre decimos, libre albedrío. Cada uno que haga lo que crea oportuno. Debemos tener presente y partir de la base de que el desenvolvimiento de la mediunidad solamente debe ser encaminada en aquella persona que se encuentre sana, equilibrada y con un conocimiento extenso de los preceptos del espiritismo. Por el contrario, debe evitarse aquellas personas que presenten cualquier tipo de perturbación. ¿Cómo resolvemos ese tipo de perturbación espiritual? Tenemos muchos caminos. Tenemos, por ejemplo, la oración. Tenemos los pases vibracionales. Tenemos el estudio de la doctrina. Si presentase cualquier otro tipo de perturbación desde un centro espírita serio, siempre recomendamos acudir al médico. ¿De acuerdo? El espiritismo nunca es sustituible por el médico. Lo que pasa es que es cierto que a veces la medicina no llega a determinados canales y aquí el espiritismo sí que podemos echar una mano, pero siempre debemos acudir al médico. Sigamos, por lo tanto, avanzando un poquito todo esto que estamos comentando. Hasta el momento nos encontramos perfectamente, somos una persona más o menos equilibrada, con ganas de estudiar. ¿Cuál es el siguiente paso? Debemos fijarnos en lo que llamamos las señales
precursoras. Es decir, son determinados indicios que nos van a indicar que algo está floreciendo en nuestro interior. Quizás todavía no sabemos el qué, pero algo está ocurriendo. Son una serie de señales que nunca nos habían ocurrido y que nos hacen en cierta forma estar preocupados. ¿Cuáles son estas señales? Pues vamos a resumirlas. Por una parte, quizás hayamos tenido un episodio de evidencia o de audición difícilmente explicables. Es decir, vemos, escuchamos algo que en principio no tendríamos ni que ver ni que escuchar. Puede que hayamos tenido cierto trance parlante, cierta mediunidad parlante, es decir, que de repente nos hayamos puesto a hablar sin ser conscientes de ello. O quizás mediunidad escribiente, acordaos, escribimos y son los espíritus los que llevan nuestras manos. Quizás hayamos captado efectos psíquicos, fenómenos sonoros, luminosos, movimientos de objetos. Perfecto. Hemos captado este tipo de situaciones. Quizás en múltiples contextos no sea muy fácil de distinguir. Te das cuenta que muchas veces se revelan de forma velada, casi imperceptible. Por lo tanto, siempre es conveniente, tener cierto conocimiento de la materia. Lo que tenemos que tener claro es que cualquier señal de este tipo que experimentemos, pues no tiene que tener ninguna base orgánica, claro. Pues, si estamos resfriados, pues a lo mejor, tenemos escalofríos, tenemos sensación de hinchazón, tenemos un sueño intranquilo, pero claro, esos son meros síntomas de una enfermedad. Cuando estamos hablando de señales espirituales, hablamos de señales que no tengan ninguna base orgánica que lo justifique. Como veis, pues no es un camino en principio sencillo. Poco a poco vamos incorporando diferentes cuestiones que debemos tener en cuenta. Hasta ese momento somos unas personas más o menos equilibradas, hemos experimentado una serie de señales de las cuales no tenemos explicación. De hecho, a veces incluso hemos ido al médico, pero claro, el médico ante estos casos, pues como mucho, te da unas pastillas para que te relajes, ¿no? O algún tipo, ¿no? de medicamento, neurotransmisor, para que os sintáis más tranquilos. Pero de momento la ciencia poco puede hacer al respecto. Pues ya está, pues visitáis un centro espírita. Hay muchos, más de los que pensamos. En España, si no sabéis dónde tenemos, pues entrad en la página espiritismo.es y accederéis a la Federación Espírita Española. A nivel internacional, el Consejo Espírita Internacional. Tecleáis el país y seguro que aparecerá en vuestra ubicación, pues algún sitio al que queráis ir. Y si queréis visitarnos, pues no es por nada, pero ya tenemos nuestras redes sociales: Instagram, TikTok, página web, etcétera, etcétera. Ponéis Espiritismo Madrid y ahí aparecemos, ¿sí? Nosotros o cualquiera de nuestros compañeros pues estaremos encantados de recibiros. Venga, el desenvolvimiento de la mediunidad, como hemos dicho, pues no es un cursillo. Es un desarrollo que poco a poco irá calando en nosotros. No basta con venir los jueves, no basta con participar en una mesa mediúnica, no, es algo mucho más interno, algo que debemos de sentir y extrapolarlo en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin esa educación, sin esa preparación, lo más probable es que con el paso del tiempo demos mal uso a esta mediunidad y tiremos por tierra pues todo lo que hemos aprendido hasta este momento. Por ello es importante que nos centremos ahora en los 3 pilares básicos que debemos de tener en cuenta cuando desarrollemos la mediunidad. Ninguno de ellos es más importante que otro, pero tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Cuáles son esos 3 pilares? Primer pilar, la doctrina. Es decir, todo medium precisa conocer la doctrina espírita. ¿Por qué? Pues para comprender el universo y todos los seres que pueblan dicho universo. Todo ello es regido por la ley de la causa y efecto que hemos hablado antes. Es decir, todo lo que hagamos hoy tiene su consecuencia el día de mañana. Segundo pilar importante, la técnica. Es decir, el ejercicio práctico del conocimiento espiritual. De esta forma, el medium aprenderá a distinguir por los diferentes tipos de espíritus, sus fluidos, cómo concentrarse, el controlar las diferentes manifestaciones y el analizar el resultado de ellas.
Y aquí perdonadme que abra paréntesis. Analizar el resultado de las comunicaciones mediúnicas. ¿Por qué? Porque no podemos dar por buenas todas las comunicaciones que se nos den desde el mundo espiritual. Imaginaos, vamos por la calle y nos encontramos una señora muy bien puesta, así muy enjollada ella, o sea, con un buen talante, y nos dice: hijo, ven acá. ¿Qué quiere, señora? Que sepas que la tierra es plana. Ah, bueno, pues como me lo ha dicho una señora que parece que tiene el conocimiento, me la creo. No es ese el objetivo. Igual pasa con los espíritus. Da igual el mensaje que te dé un espíritu. Todo tenemos que tamizarlo por nuestra inteligencia, por nuestra comprensión del espiritismo. No podemos aceptar todo porque nos lo haya dicho determinado espíritu. Porque a mí eso no me vale. Porque creer por creer no vale de nada. Entonces, quería matizar este aspecto. Tercer pilar, la moral. Aquí ninguno somos ni santos, ni seres de luz, ni nada que se le parezca. Nada de ello. No es preciso, por lo tanto, desarrollar una moralidad inmaculada, ni gozar del más perfecto de los equilibrios, sino, bueno, tener un equilibrio razonable y, sobre todo, tener un sincero esfuerzo en el estudio y en el aprendizaje de este tipo de conocimientos. Como habéis podido comprobar, pues bueno, no es mucho lo que se nos exige, pero se exige mucho de cada uno de nosotros. Por eso yo siempre os invito a que reflexionéis y a que os preguntéis de forma constante. No deis por hecho las cosas. Preguntar, investigar, confrontar con vuestros conocimientos anteriores, partiendo que estamos en una casa espírita y aquí obviamente hablamos de espiritismo. ¿Por qué? Porque hay una tónica que nosotros venimos observando desde hace años, y es que a lo largo de esos 11 años que yo estoy aquí visitando el centro espírita, no exagero si son miles las personas que han pasado por aquí. Miles. Pero ¿qué pasa? Y cuando se les explica verdaderamente lo que es el espiritismo, muy poca gente se queda. Muy poca gente, porque claro, el espiritismo no es fenómeno. No es algo con lo que puedas regocijarte en tu grupo de amigos. Cuando se les dice que hay que estudiar, la cosa cambia y mucho. Así que yo os agradezco que estéis aquí porque, bueno, habéis dado el primer paso. A ver qué hacéis la semana que viene. Pero bueno, venga, qué bonito, ¿no? Es esto de la mediunidad, qué fantasía entrar en contacto con los espíritus, que va, que me viene, que ayudo, que me da un conocimiento que me ayuda a progresar. Esto es increíble, esto es fantástico. Pues bien, siento romperos este mágico momento afirmando que existen una serie de peligros e inconvenientes que debemos de tener en cuenta cuando queramos desarrollar la mediunidad. Es muy importante, como hemos dicho, acudir a centros espíritas serios para que de esta forma nuestra mediunidad se encuentre bien orientada. Daos cuenta que los espíritus son atraídos por la ley de la afinidad, pero no de la ley de la afinidad solo a nivel individual, sino la vibración grupal, y actúan en nuestro pensamiento. Por lo tanto, daos cuenta que en un centro espírita el número de espíritus por metro cuadrado es mucho mayor a la media. Así que si esa mediunidad o si ese centro espírita no está muy bien encaminado, el peligro puede ser bastante elevado. De igual forma, aunque vayamos a un centro espírita serio, habrá personas que debido a sus características, a una serie de características que citaré a continuación, no es conveniente que ejerzan la mediunidad. Ten en cuenta que cuando entramos en un trance mediúnico, una persona se encuentra, experimenta un estado de agitación generalizado. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con esto. No es recomendable, en principio, que empiece a desarrollar la mediunidad, por ejemplo, personas que presenten cualquier tipo de trastorno de origen mental. Estamos hablando, pues, depresión, estrés, o cualquier persona con discapacidad mental o física, o como se dice ahora, con diversidad funcional. ¿De acuerdo?
Por otra parte, personas que a nivel físico pues presenten de forma generalizada un organismo débil, pues tampoco es recomendable que experimenten el tema de la mediunidad. O también las gestantes, las mujeres embarazadas. Y aquí me gustaría hacer un inciso, porque bueno, tengo una compañera con la que hemos discutido, sí, tú no te escondas, sí, con la que hemos discutido un poquito sobre este tema. Porque es cierto que a veces pues hay mediums que si han tenido un día, pues eso, ¿no? Pues con el típico dolor de cabeza, que no se encontraban muy allá, pues es cierto que el hecho de participar en una mesa mediúnica pues les ayuda, les reconforta y de repente salen como nuevos. Por eso ahí tenemos que tamizar un poquito. Obviamente, si llevamos 5 noches sin dormir, anoche sufrimos un cólico nefrítico y me acaban de sacar la mula del juicio, pues no es recomendable que estemos en la mesa mediúnica. No porque no incorporemos espíritus, lo más probable es que incorporemos, pero imaginaos la vibración de esos espíritus, ¿vale? Quizás pues no sean los más adecuados para el trabajo. Como dicen los deportistas, cuando hablamos de mediunidad, lo importante no es llegar, lo importante es mantenerse. De nada nos sirve que leamos pues todos esos libros si los leemos como cuando ojeamos pues nuestra revista de cotilleo favorita. De nada sirve que asistamos de forma asidua al centro espírita si cuando salimos por la puerta lo que entra por una oreja sale por otro. Das cuenta, por otra parte, y yo creo que es importante, que debido muchas veces a nuestros comportamientos, la facultad mediúnica está sujeta a intermitencias y a suspensiones. Imaginaos el caso, soy una persona con cierto conocimiento, una persona con una vida equilibrada y de repente, de un día para otro, me desaparece la mediunidad. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Que diría, no sé, la canción en la película. Pues esto puede tener diferentes factores, puede tener diferentes motivos. Primer motivo, problemas físicos. Ya sabéis que para ejercer la mediunidad tenemos que estar físicamente fuertes. Por lo tanto, un desgaste o problemas graves de nuestro organismo pues pueden hacer que desaparezca de forma momentánea esta mediunidad. Debido a esto, los espíritus de conocimiento se retiran. En cambio, los espíritus de bajas vibraciones no respetan estos límites y aparecen. Así que cuidado cuando no nos encontremos bien. Por otra parte, la programación del trabajo. Es lo que hemos visto anteriormente. ¿Os acordáis de la mediunidad de prueba? ¿De acuerdo? Pues si nuestro trabajo, nuestra mediunidad ha tenido un trabajo en concreto, han tenido un motivo en concreto y ya lo hemos llevado a cabo, pues posiblemente esa mediunidad vaya poquito a poco desapareciendo o aparezca otra mediunidad diferente. Puede ser, es posible. Tercer ¿por qué? El mal uso que hagamos de ella. Es decir, si la usamos con propósitos ambiciosos, egoístas y materiales, pues obviamente la mediunidad regida por los buenos espíritus desaparecerá. Que no, estamos hablando de espíritus, pues eso, ¿no? De bajas vibraciones. Esos siempre van a estar a nuestro lado, siempre. Por lo tanto, debemos ser conscientes de cuándo debemos dar un paso atrás. Y por último, como prueba. Es decir, somos correctos moralmente, no necesitamos ningún reposo y sin embargo, a veces, esa mediunidad nos es retirada para probar nuestra paciencia, nuestra perseverancia, nuestro buen proceder y nuestra honestidad. Y también para llevarnos a meditar sobre las enseñanzas recibidas. ¿Por qué? Pues lo que hemos dicho antes, porque los espíritus no quieren que aceptemos todo lo que nos dicen y que repitamos cual papagayos lo que queremos escuchar. De hecho, en múltiples ocasiones, y últimamente estamos siendo conscientes de ellos, se presentan en las mesas mediúnicas espíritus que en principio son de conocimiento y que intentan engañarnos con buenas palabras, con buenas formas. ¿Pues por qué? Pues para que sepamos reaccionar a modo de prueba. Por lo tanto, no aceptemos lo que nos diga la espiritualidad. Tenemos que aceptarla una vez pues, que la hayamos comprendido, que hayamos reflexionado con ella y que, pues eso, sabéis a lo que me refiero de sobra.
Pero bueno, me estaba un poco despistando porque ya he contabilizado media docena de bostezos y tres luxaciones de cuello, así que yo creo que va llegando el momento, además ya es la hora, que vayamos finalizando esta clase express, ¿no? En lo que hemos analizado, pues, diferentes aspectos de lo que es la mediunidad. Pero claro, vosotros habéis venido aquí por una pregunta que yo os he hecho. Mediunidad, ¿privilegio o carga? Yo creo que después de esto, a ver, ¿quién piensa que la mediunidad, después de lo que hemos dicho, es un privilegio? Así, muy bien. 0 manos. ¿Y una carga? 1 mano, 2, 3, 4. Muy bien, veo que tenemos un público muy participativo, ¿vale? Así, me gusta. Pues bien, vale, como todas las preguntas trascendentales de nuestra vida, la respuesta no es ni blanco ni negro, ni sí ni no, ni privilegio ni carga, puesto que son muchos los factores personales, sociales, económicos, históricos, espirituales, que cada uno de nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto nos hará concebir la mediunidad de forma diferente a cualquiera de las personas que tenéis sentada a vuestro lado. Todo dependerá de cómo afrontemos esa mediunidad. El hecho de que debemos desarrollarnos mediúnicamente a partir de los condicionamientos anteriormente mencionados. Lo que está claro es que si tenemos un atisbo de mediunidad es por algo. Da igual que se presente de forma innato o a raíz de una prueba como consecuencia de un acto pasado. Nos da igual. Lo importante es qué hacemos ahora con ella. ¿Qué hacemos con la mediunidad? Como decimos habitualmente, nos dan igual las etiquetas. La mediunidad es un hecho y debemos afrontarla de la mejor forma posible. ¿Cómo? Con el conocimiento y el respaldo que siempre obtendréis de un centro espírita. Nada de cursillos de 3 meses. Nada de querer saberlo todo viniendo a una conferencia. Porque lo importante en esta vida se consigue con trabajo, con persistencia y con compromiso. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que vienen un viernes, vienen un jueves y en 5 minutos quieren que les expliquemos lo que han sido 10 años de desarrollo mediúnico? Así. ¿Qué pasa? Que cuando esa persona no escucha la respuesta que tú le das, automáticamente te tacha como que tu conocimiento es falso, es incierto. Esa persona no vuelve. Entonces yo me pregunto, cuando venimos a un centro espírita, ¿a qué venimos? ¿A trabajar? ¿A aprender? ¿O a que afirmen lo que nosotros ya estábamos pensando? Es el sesgo de confirmación que hablamos en psicología. Yo creo que si simplemente venimos a confirmar lo que cada uno estamos pensando, nos daremos de bruces contra la pared, porque no tiene ningún sentido. Yo, de hecho, no me gusta que me confirmen lo que yo creo o lo que yo pienso, porque para eso, ¿qué evolución podemos tener? Si tú me dices lo que yo quiero escuchar, apaga y vámonos. A mí, personalmente, eso no me interesa. Por todo ello, en la tarde de hoy hemos ido asentando las bases a partir de las cuales cualquier persona que queréis desarrollar la mediunidad, ya sabéis qué camino podéis seguir. Sabed que será una travesía llena de sacrificio, momentos de dudas, situaciones que os darán pereza, impacientes, sentimientos de índole espiritual que a veces te arrastra a dejar el centro, conflictos con compañeros que dirás, ¿me merece la pena esto? Esto todos lo estamos pasando. Es bueno que lo pasemos porque son pruebas. Y una vez que superemos esas pruebas, nuestro camino hacia la espiritualidad, poquito a poco, se irá allanando. Por ello, en todo momento, tened presente los motivos por los cuales queréis desarrollaros como mediums. Hoy hemos aprendido cuáles deben ser. Hemos aprendido las consecuencias. Ser consecuentes, por lo tanto, ser honestos con vosotros mismos, mirad a vuestro interior y valorar si estáis dispuestos a ese cambio que estáis empezando a experimentar. Como digo siempre cuando estamos entre amigos, la mediunidad y por lo tanto el espiritismo cunde más de lo que cuesta. Puede costar, no os va a costar nada, al menos materialmente, y sin embargo nos va a ayudar a abrir una puerta excepcional hacia todo lo que nos rodea. Por todo ello,
no tengáis prisa. No tengáis prisa en desarrollar la mediunidad, pues si vuestros fines son loables, recordad que no debéis impacientaros, disfrutar el camino del conocimiento. Y por ello, ahora ya sí que sí, ya para terminar, me gustaría invitaros a todos los que los deseéis, a realizar este viaje juntos. Aprendamos juntos, evolucionemos juntos, pues solo así, recorreremos el verdadero camino de la mediunidad. Muchas gracias.